Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy quiero traer un tema en el que sigo con esto de las miradas, porque siento profundamente que la mirada que tenemos sobre nosotras, nosotros, sobre la vida, sobre los demás, determina cómo transitamos la existencia. Miradas propias, miradas adquiridas, miradas heredadas, no importa. Siempre es desde ahí, desde donde hacemos juicios, prejuicios, desde donde nos juzgamos y juzgamos a los demás. Entonces quería compartir reflexiones sobre el tema. Dice Lewis Carroll, un escritor británico, ¿quién soy yo en este mundo? Ese es el gran acertijo. Y por cierto, que lo es para muchos y muchas. A veces nos lleva a afirmar que la vida no tiene ningún sentido y eso resulta perturbador, por supuesto. Es que a lo largo del tiempo, frente a las situaciones inexplicables, injustas, desequilibradas e incomprensibles que vamos hallando en el camino, muchas y muchas nos hemos preguntado, ¿pero cuál es el sentido? Y aunque no encontremos la respuesta, la ilusión de hallarla en alguna medida nos consuela. Si la vida tiene un sentido único para todos, seguramente tarde o temprano lo descubriremos y vivir nos resultará más sencillo y comprensible, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente el sentido de la vida, que seguramente lo tiene, está más allá de nuestras posibilidades de comprensión humana, porque la vida es mucho más vasta y atemporal que nuestra temporal existencia. La vida es ese espacio por el que transitamos. Es algo que sucede en nuestro interior y al mismo tiempo es exterior a nosotros y nosotras. La vida es un proceso de creación, destrucción, recreación constante, inmutable, absoluto, del que por un periodo de tiempo participamos y a la vez experimentamos. Quizás el sentido y significado de estar vivos sea tan solo ser. Dentro de la vida de cada uno y cada una, dentro de nuestra propia vida, experimentamos las diferentes experiencias en el contexto de una sociedad, de una cultura, de un tiempo histórico, que nos guste o no nos condiciona y nos afecta. Y ya que dijimos que el sentido de la vida es inaccesible, a lo sumo intentamos descifrarlo por medio de teorías filosóficas o religiosas, a las que podemos o no adherir. Tampoco nos resulta sencillo muchas veces comprender el sentido de los modelos de vida construidos por la humanidad, modelos dentro de los cuales vivimos, en los que a gusto o disgusto participamos. A algunos seres humanos, estos modelos socioculturales o político-económicos puede que les satisfagan y encuentren en ellos un sentido. Pero para otros, esos modelos ni satisfacen ni poseen sentido alguno. Entonces, solo nos queda encontrar sentido a lo único que nos pertenece, que es nuestra propia existencia. Y ya que eso no es algo que tengamos dado, no es algo que podemos aprender imitando, ni algo que otros nos pueden decir, sino que es una construcción individual y única. Y quizás es el más grande misterio que debemos resolver. Crecemos rodeados de personas, apasionadas, frustradas, con frases hechas y sentencias que nos impulsan a encontrar una profesión o actividad para realizarnos. Nos sentimos presionados y presionadas a cumplir con ciertos formalismos para ser aceptados y aceptadas, rodeados por un sinfín de deberías, tendrías que, lo normal es, que muchas veces nos apabullan, incluso nos lastiman, o nos llevan a rebelarnos. Da igual. Ignoramos, entonces, ese sentido y la verdad de nuestra vida, pero sabemos cuánto sufrimos, cuánto amamos, cuánto nos debatimos, cuánto buscamos, cuánto decidimos no pensar por no encontrarlo. Y cuán caótica, vacía de significado, abrumadora nos puede parecer muchas veces la existencia.
por no hallar una dirección que nos satisfaga y una actividad que nos complete. Y viene acá un cuento que me parece que tiene mucho que ver con el tema, que dice que érase una vez un pequeño abeto, solo, en el bosque, en medio de los demás árboles cubiertos de hojas. Él solo tenía agujas, nada más que agujas. Ay, cómo se quejaba. Todos mis amigos tienen hermosas hojas verdes, y yo tengo solo espinas. Quisiera tener, para darles un poquito de envidia, hojas todas de oro. A la mañana siguiente, cuando se despertó, quedó deslumbrado. ¿Dónde están mis espinas? Ya no las tengo. Me han dado las hojas de oro que había pedido. ¡Qué contento estoy! Todos sus vecinos le estaban mirando y dijeron: ¡Wow! El pequeño abeto es todo de oro. Pero aquí un hombre, un malvado ladrón, llegó al bosque y les oyó. Pensó: ¡Wow! ¿Un abeto de oro? ¡Qué gran negocio! Pero como tenía miedo de ser visto, volvió por la noche con un gran saco, cogió todas las hojas sin dejar ni una y se marchó. A la mañana siguiente, el abeto, al verse desnudo, se puso a llorar. ¡Oh, ya no quiero más oro! Cuando vienen los ladrones te lo roban todo y no te queda nada. Quisiera tener todas las hojas de cristal. El cristal también brilla. A la mañana siguiente, cuando despertó, tenía las hojas que había deseado. Se puso muy contento y dijo: en lugar de hojas de oro, tengo hojas de cristal. Ahora estoy tranquilo porque no me las robará nadie. Pero mientras los vecinos decían: el pequeño abeto es todo de cristal, una fuerte tempestad arreció en el bosque. El pequeño abeto suplicó en vano. El viento le sacudió y no quedó ni una sola de sus hojas. A la mañana siguiente, al ver el destrozo, el abeto lloraba y lloraba. ¡Qué desgraciado soy! Otra vez estoy desnudo. Han robado mis hojas de oro y han roto mis hojas de cristal. ¡Ay! Quisiera tener como mis amigos hermosas hojas verdes. Al día siguiente, cuando despertó, había obtenido lo que deseaba. Todos sus vecinos le miraban y decían: el pequeño abeto ya es como nosotros. Pero durante el día la cabra salió a pasear con sus cabritillos. Cuando vio al pequeño abeto, dijo: venid, niñitos míos, saboread esta comida y no dejéis nada. Los cabritillos se acercaron saltando y lo devoraron todo en un instante. Cuando llegó la noche, el pequeño abeto, desnudo y tiritando, se puso a llorar. Se lo han comido todo. Ya no me queda nada. He perdido mis hojas, mis hermosas hojas verdes, como mis hojas de cristal y mis hojas de oro. Ay, me contentaría con que tan solo me devolvieran mis espinas. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se encontró sus antiguas agujas y no supo qué decir. ¡Qué feliz es! Ahora se contempla y se contempla. Y los vecinos le oyen reír diciendo: ¡ah, este sí soy yo! Y es que, así como al abeto, a muchos de nosotros y nosotros, nos cuesta muchísimo descubrir que tal y como somos valiosos y valiosas. Hay una frase que me gusta que dice que en la música de Dios no falta ni sobra nota alguna. Es la música perfecta, la música de la vida. Y si imaginamos la vida como un diamante con sus múltiples facetas, podemos pensar que la tierra entonces es tan solo una faceta. Si nos acercamos a ella, ahora la tierra es un diamante y todo lo que vive en ella, sus facetas. Nos acercamos más y la humanidad dentro de ella es entonces una faceta. Enfocamos más y la humanidad es un diamante en el que cada ser humano es una faceta. Enfocamos a uno de esos humanos que se transforma en un diamante compuesto de múltiples facetas. Un diamante, para ser tal, depende de sus facetas. Lo curioso es esto, es que la perfección del diamante reside en la diferencia de las facetas.
como digo que este tema trata de las miradas, de la vida, de la astrología, y pongo la astrología como un sistema de interpretación de la realidad, como tantos otros, porque la astrología en sí nos brinda una herramienta para conocer esas facetas y al mismo tiempo para reconocernos como parte del diamante al que pertenecemos, lo que idealmente debería conducirnos a amarnos y valorarnos y por derivación a sentir amor por la totalidad, admirándonos de la maravilla de la creación que por sus diferencias construye su unidad. Pero no suele ser ese el resultado. La herramienta no nos hace diferentes al resto de los mortales, por lo que no es nada excepcional que caigamos en las mismas trampas que caen otros y otras, cualquiera sea el sistema de interpretación de la realidad que utilice. Es decir, utilizar esos datos para juzgar, condenar, criticar, compadecer, admirar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el pensamiento astrológico, podemos llegar a lamentar una cuadratura, alegrarnos por un trígono, temer un tránsito saturnino, decirle a un consultante o a nosotros mismos, tu problema es Saturno cuadratura a Marte. ¿Será entonces responsables de mis repetitivos sentimientos de frustración? Genial, ya tengo la causa. ¿El remedio? Aprender a manejar la cuadratura. Por ejemplo, adquiriendo disciplina. ¡Fantástico! ¿Así de fácil? No, lamentablemente no es así de fácil. Las recetas ayudan, no solucionan. Las cuadraturas son oportunidades para el crecimiento, también piedras en el camino. La astrología nos ofrece una mirada que por sobre todo abarca y acepta las diferencias. Una mirada que enuncia sin prejuicios, que nos dice que todo es perfecto en sí mismo y que todo tiene sentido y significado. La astrología, no los astrólogos, ni las astrólogas. Esa es la diferencia. Nacemos, aprendemos, crecemos, nos modelamos dentro de un contexto llamado familia, sociedad, cultura, humanidad, entornos que al interactuar con nosotros nos condicionan en mayor medida de lo que a veces creemos. Por eso no basta adquirir un nuevo lenguaje para interpretar la realidad, si antes no tratamos de desprendernos del viejo, ya que indefectiblemente con las dos miradas tan contrapuestas actuando conjuntamente, empobrecemos la riqueza de la astrología y su potencial liberador. ¿Y por qué digo esto? Porque observo que en más casos de los que me gustaría reconocer, los astrólogos y astrólogas caemos en la trampa de utilizar a la astrología como un medio más para explicar la realidad. Trampa que nos lleva a los esto te pasa por, deberías, tendrías que. Frases demasiado semejantes a las que obtenemos de otras miradas o perspectivas. Frases que nos conducen una vez más a juicios, prejuicios y muchas veces a callejones aparentemente sin salida. Entonces, ¿para qué sirve la astrología? ¿O para qué sirve cualquier sistema simbólico para interpretar la realidad? En mi humilde opinión, su principal utilidad reside en ayudar a conocernos, a saber quién y cómo somos, qué objetivos tenemos, qué potenciales, qué temores, qué fortalezas, qué debilidades, para que con esa información podamos ser y realizarnos en el mundo, sin necesidad de aspirar lo que no somos, envidiar lo que no poseemos, intentar lo que no nos corresponde ni nos es afín, sin lamentarnos por ser lo que somos, al contrario, aprendiendo a agradecerlo y disfrutarlo, como el abeto. Ustedes dirán, sí, eso lo sabe todo astrólogo o astróloga. Y yo les digo, no lo sabemos. Muchas veces lo decimos sin alcanzar a comprenderlo. La religión nos acusaba de pecadores. El psicoanálisis nos permitió explicar que tal o cual conducta debía su origen en el abandono materno, en un trauma infantil. Nos catalogó con títulos neuróticos, esquizofrénicos, levemente psicóticos. En fin, cosas que ya conocen. Y la astrología parece haber reemplazado esos términos, permitiendo justificarnos ya no en la condición inevitable de pecadores o en el trauma infantil, sino en el mal aspecto del Sol, en la cuadratura tal o cual, en la falta de aspectos a Venus. Cuando la utilizamos así, la astrología no libera. Cuando la utilizamos bien,
nos da instrumentos, no para justificarnos y explicarnos, sino para encontrarnos y para diseñar nuestro propio camino de la manera más eficaz. En mi experiencia personal, que seguramente va a ser muy distinta a la de muchos y muchas, y muy semejante, quiero creer, a la de otros y otras, el primer regalo maravilloso que me dio la astrología fue confirmar algo que hacía tiempo venía sospechando. Cada estructura es única, diferente y necesaria. Digan lo que digan las creencias humanas, el cosmos opina que las diferencias no son un error de cálculo ni una desgracia. Son por el contrario un don divino, una bendición que nos permite gozar de la diversidad. Comprender eso me liberó de culpas, de críticas, confirmándome que si un manzano tenía todo su derecho a ser manzano, yo tenía idéntico derecho a ser yo. Y por lo tanto, tú tienes derecho a ser tú. Ya no tenía que esforzarme, ni tenía que sufrir por dominar y estructurar, por ejemplo, mi caprichosa naturaleza emocional, pues donde se vio un agua estructurada. Bastaba con saberme agua y aprender como tal a fluir entre las diversas orillas que salían a mi encuentro. Comprender eso trajo aparejado no solo el alivio, sino una nueva perspectiva. Y también descubrir que la mayoría de nuestros sufrimientos tienen dos simples causas: compararnos con otros u otras o con modelos externos, que por algún motivo que escapa a mi entendimiento, siempre nos parecen mejor. Y por otro, la interminable cadena de malentendidos nacidos de la predilección humana de suponer en vez de saber, de imaginar en vez de escuchar, de juzgar en vez de amar. La astrología me daba mucho más que develar mi naturaleza. Me abría la puerta al misterio más bello, a esa confirmación de que no nacemos fallados y de que nuestra misión de ser lo que somos para el bien de la totalidad es profundamente valiosa. Podría hablarles de tal o cual aspecto, del significado de alguno de los muchos símbolos astrológicos o sobre la interpretación de un mapa en particular, pero hay mucho de eso. Y sentí que dentro de tanto material había este hueco, el hueco de reflexión sobre nuestras actitudes, nuestras expectativas, nuestra mirada, ya sea como astrólogos, numerólogos, tarotistas, psicólogos, psiquiatras, consejeros, coaching, lo que fuere. Porque esa reflexión que nos lleva a decir, si en la naturaleza, cada criatura viva, sea planta o animal, acepta ser lo que es y descubre que de ella depende ser lo mejor que puede ser, ¿por qué nos resulta tan difícil a nosotros? ¿Por qué nos resistimos tanto a aceptar? ¿Por qué estamos atrapados permanentemente en querer ser lo que no somos, experimentar lo que no nos corresponde, tener lo que tienen otros u otras? O justificarnos en que la culpa es de la vida, o la culpa es de traumas de infancia, o la culpa es porque somos pecadores y pecadoras, o la culpa es por tal o cual aspecto astrológico, o la culpa es porque me lo dijo un tarotista o un numerólogo o el coaching, o porque soy inútil, incapaz, porque no tengo la suerte de. Yo creo que aprender a mirarnos de una manera más amorosa, aprender a aceptar que en ese tramo breve que nos toca transitar, que se llama nuestra vida, no podemos todo. No podemos ser todo, ni tener todo, ni lograr todo, pero sí podemos decidir quiénes queremos ser, cómo lo podemos ser y serlo del mejor modo. Para mí, este tema
de cómo miramos y a través de eso que miramos juzgamos, nos juzgamos, nos realizamos o nos maltratamos. Me parece un tema no menor. Ese tratar de entender, de tratar de encontrar un sentido de la vida es lo que me llevó a estudiar astrología, simbología, a tratar de desentrañar el misterio, que siempre va a ser misterio, y lo más que uno puede hacer es intentar desentrañarlo. Y cuando lo intentamos de esa manera me parece maravilloso y nos aporta muchísimo. Pero cuando intentamos utilizar los simbolismos o las teorías para justificarnos o para maltratarnos, para encontrar justificaciones que al fin y al cabo limitan nuestro potencial de amarnos, ahí me parece que nos metemos en un terreno poco fértil. Y por hoy los dejo con esto. Si les despierta algo, si me quieren comentar, los espero en Instagram, en YouTube, en Facebook o acá mismo, para que me comenten. Nos escuchamos en el próximo podcast. Que estén muy bien. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.